gracias por la invitación. Me parece que la transición energética es quizás una de las claves, de los elementos vitales que tiene que estar presente permanentemente en nuestra discusión, independientemente de cuál sea el tema del que hablamos. Siempre estamos hablando de la transición energética en nuestro país, con una connotación económica, financiera, por supuesto también ligada a las decisiones de carácter político, y cómo se linkea esto con la sustentabilidad, ¿no? Cómo hacemos que la transición energética sea sustentable, con prácticas sostenibles, y cuáles son los desafíos que tiene, ¿eh? En este caso vamos a hablar obviamente de energía y puntualmente también de energía eléctrica, ¿no? Y de los desafíos que se tienen con respecto a esto. Le voy a preguntar primero a Santiago, estuvimos charlando un ratito, por supuesto, llamémoslo fuera del aire, y por supuesto es muy interesante escucharlos, a Bernardo también, a Paula también, vinculado a cuáles son las cuestiones, los ejes principales en esta materia y puntualmente con dos temas que son importantes. El primero es qué se hace desde el gobierno, desde el Estado puntualmente, para apuntalar cada uno de estos desafíos y para ayudar también al sector privado. Santiago. Bueno, gracias, buen día. Para nosotros la transición energética es estratégica no solo desde el punto de vista ambiental, sino por las oportunidades que ofrece de desarrollo de empleo, desarrollo de negocio, desarrollo de industria nacional, de integración nacional a algunos componentes importados. Y en ese sentido, lo que buscamos hacer la gestión fue, primero, dar previsibilidad al sector privado en un marco complejo y después permitir o regular para flexibilizar y dinamizar el tema de inversión y concreciones. Por ejemplo, el primer gran desafío es estructural. Las redes de transporte eléctrico están saturadas y eso limita la capacidad de inyección de nuevas renovables. Por eso lo que hicimos fue terminar obras que estaban empezadas y abandonadas o a mitad de camino, y terminamos más de 580 kilómetros de línea de alta tensión. Y después, sobre todo a partir del crédito del BID y una alquimia presupuestaria, si se quiere, que logramos, lanzar más de 1.050 kilómetros de alta tensión hoy están construyéndose con adjudicaciones, contratos e inicio de obra. Esto es para futuro, pero en lo inmediato no podíamos tener una gestión de gobierno sin lograr incorporar nuevas energías renovables. Por eso lo primero que hicimos fue permitir que proyectos que lamentablemente no podían concretarse al renovar por cuestiones macroeconómicas, digamos, en aquel momento, se fueran en condiciones beneficiosas, y ahí recuperamos 1.100 megas de potencia en la red de transporte que fueron a parar al Mater. Y después lanzamos una licitación, yo le llamo corta porque es de pocos megas, pero con mucho impacto, porque estaba focalizada a nodos que se sostenían con generación forzada diésel, con lo cual se sustituía parcial o totalmente incluso la generación diésel, y ahí incorporamos el almacenamiento. Es la primera vez, digo, que en Argentina va a haber proyectos renovables con almacenamiento y fomentado o incentivado del gobierno. Y tuvimos oferta, y de nuevo ahí el sector privado acompañó esto por más de 2.000 megas. Pudimos adjudicar por capacidad en líneas solo 634, pero son 98 proyectos que se están firmando y construyendo. Entonces buscamos, a pesar de esta cuestión estructural, digo, de redes y de la dificultad de acceso a financiamiento que estamos teniendo en la Argentina, trabajando desde el gobierno con el sector privado, digo, dinamizando el sector y regulando para que la gente, el privado, sepa dónde va, logramos que no solo no se detenga, sino que se incremente el ritmo de inversiones, el interés. Y ahora estamos trabajando puntualmente en 3 nuevas resoluciones que esperamos tener en este mes, que tiene que ver con, primero, canjear las penalidades o parte de las penalidades que tienen los proyectos multados de renovar por inversiones, ¿no? Si se comprometen, en vez de pagar en 10 o 15 años una multa, en 3 años hacer inversión en energía renovable, permitir macharlo a eso, entonces tener de nuevo desarrollándose con fondos genuinos del sector privado el sector renovable. Y después la posibilidad de que el sector privado participe de la ampliación del sistema de transporte. Hasta acá, si bien la ley prevé que el mercado el que tiene que expandir el transporte eléctrico, en la realidad siempre quedó
bajo cabeza o responsabilidad del Gobierno de la Nación expandir la red de transporte y tiene limitaciones presupuestarias, tiene limitaciones políticas. Entonces, si nosotros logramos un esquema que creo que lo tenemos hasta ahora, hasta fines de octubre, vamos a recibir al interés del sector privado, pero hay líneas estratégicas, por ejemplo, todo el desarrollo minero que viene por el noroeste argentino o todas las posibilidades que el sur del país nos da por el potencial eólico que tiene, que el mismo sector privado o generadores o usuarios, digo en este caso industria, van a aportar o van a financiar total o parcialmente esas líneas. Entonces con esto pensamos de nuevo, regulatoriamente dejar para los años que vengan más dinamizado el sector y trabajar desde el gobierno como un facilitador, digamos, de que el sector privado pueda realizar inversiones. Bueno, me gusta porque vamos a ir directamente a lo que es el eje de la discusión en este momento. Ya hace tiempo se hablaba de las limitaciones que tenía el sistema. Bernardo Andrius, Paula Altavida, el sector privado, cuál es la responsabilidad que tiene y cuáles son las soluciones que puede aportar, tanto en materia financiera como también en términos de pensar la industria hacia adelante, ¿no? Para los próximos meses y para los próximos años. Bernardo. Sí, buen día. Lo que el sector privado piensa o pretende hacer es difícil definirlo, pero creo que podemos hablar de hechos también, ¿no? Sí. Hablábamos con Santiago respecto de si las condiciones están y si de manera inteligente se provee los mecanismos de competencia y regulatorios para que se instale nueva capacidad renovable en el país. Sí. Bueno, está pasando, ¿no? Hay un conjunto muy comprometido de compañías de generación eólica y solar que están haciendo las inversiones. Hay un conjunto muy grande de proyectos en construcción, más de 1000 megas en este momento. El contexto es muy complejo en todo sentido, pero la vocación de inversión está ahí. Y la vocación está ahí también porque vos tenés también alguna serie de círculos virtuosos. Vos tenés un conjunto de participantes del sector privado desde el lado de la demanda, industriales, que acompañan esa decisión de inversión con contratación de energía a largo plazo. Y no lo hacen exclusivamente pensando en un tema de sustentabilidad. Hoy, la idea que tenemos que fijar, especialmente en el sistema eléctrico argentino por sus características, es que la energía renovable es competitiva a sí misma. O sea, vos tenés una situación de convergencia de interés privado desde la oferta de energía eléctrica nueva y de la demanda, que van a contratar energía a largo plazo que es competitiva y que se entiende en sí misma técnicamente. Entonces, eso es lo que me parece que el sector privado hace a partir de las oportunidades que, como decía Santiago, el Estado en su rol de planificador también permite, ¿no? Los pasos a seguir, me parece que hay que suplementar ese esfuerzo de, si querés, una iniciativa valiente e inteligente respecto de dejar de llorar sobre un problema de restricciones de transmisión y empezar a construir. Para eso, como todo, hay que pensar en escala pequeña, donde algunos proyectos soportan las decisiones de inversión, infraestructura, transformación, pequeñas líneas, eso creo que va a pasar. Para las líneas de transmisión ya estructurantes, las que conectan regiones de excelentes recursos, el oeste, el sur de Buenos Aires, la Patagonia, me parece que hace falta sobre esta iniciativa trabajar con las entidades de fomento, con los bancos de desarrollo respecto de cómo ellos analizan, entienden los aspectos regulatorios, la sustentabilidad de esos proyectos en lo económico y financiero. En la jerga se llama bancabilidad, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer inmediatamente es trabajar con estas instituciones que creo que siempre están comprometidas con el crecimiento de la energía renovable, independientemente de la situación política, y dar ese paso para que esa iniciativa que ya está y que creo que es algo que vale la pena también reconocer del esfuerzo que se ha hecho estos años, de complementar, te decía, con un análisis técnico y regulatorio que estas entidades definan unívocamente qué es financiable, ¿no? Qué es bancable. Esa interlocución con las organizaciones multilaterales de crédito
que posibiliten la financiación, ¿es complicada, es compleja o ya está probado que realmente funciona y la Argentina podría ser de alguna manera parte en esa mesa de discusión? Me parece que hay ejemplos muy positivos de cómo esa interlocución con entidades de fomento y el regulador genera soluciones. El caso de Renovar es muy exitoso y la continuidad del Renovar y, como decía Santiago, la oportunidad encima de eso del Mater, que también construye, si querés, sobre esas plataformas, es un ejemplo claro de que se puede hacer. Esa interlocución lleva tiempo. Entrar en una discusión regulatoria en Argentina es complejo, pero me parece que la única solución es empezar antes, empezar rápido. Creo que el involucramiento de los privados, de los generadores, de las cámaras involucradas, me parece que es clave para que también no sea una discusión donde falte alguien en la mesa, ¿no? Y me parece que eso se puede movilizar. Nosotros desde la Cámara Eólica, desde Geneia particularmente, lo estamos tratando de hacer y creemos que están dadas las condiciones para que ese diálogo se agilice, digamos, ¿no? Paula, sé que tenés para aportar en esto, pero además te quiero proponer que pensemos en términos de la digitalización, ¿no? Estamos hablando de la oferta, pero también de la demanda. Digo, ¿cómo se logra que se estabilice justamente el sistema? Bueno, muchísimas gracias. Y me parece que un puntapié inicial de esta conversación que es súper valioso es este consenso de que la energía es como el oxígeno del desarrollo que necesita nuestro país y eso es la base de una política de Estado que de alguna manera viene teniendo una cierta continuidad en el tiempo y que me parece que es súper valiosa. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, que es el otro gran factor, por un lado está el factor de la financiación, por otro lado está el acceso a la tecnología. Hoy entendemos que es fundamental trabajar en la estabilidad de todo lo que tiene que ver con la generación de renovables, que surge a partir de fundamentalmente hechos climáticos que no siempre son todo lo predecibles y lo estables que quisiéramos y por lo tanto requieren que apliquemos centros de almacenamiento, le llamamos ISS, Energy Storage Systems, que puedan generar la resiliencia y la estabilidad de la energía como factor de desarrollo. Para eso necesitamos también hacer uso de todo lo que son las herramientas de digitalización, como bien vos dijiste, para monitorear la red. Hablamos de Smart Grids, para monitorear desde el punto de vista del consumo, que entendemos que es el 50% del proceso de transición y descarbonización. Hay un 50% que tiene que ver con migrar hacia una oferta de energía renovable. Hay otro 50% del proceso de descarbonización que viene dado por la digitalización, el monitoreo y los ahorros que se pueden generar en lo que tiene que ver con la industria, con sistemas de monitoreo de energía en esos ámbitos, customizados para cada tipo de actividad, en lo que tiene que ver con las redes y también en lo que tiene que ver con los edificios, que son responsables por el 40% de las emisiones. Con lo cual, el uso de software y de procesos de optimización con análisis de datos en la nube permite generar esos ahorros que impactan de vuelta, tanto en costos y en eficiencias, como en un impacto menor en el medio ambiente, que es lo que en definitivamente buscamos. Santiago, la segunda pregunta que quiero proponer como un denominador de cada una de las agendas tanto de Schneider Electric como también de Geneia, tiene que ver con puntualmente la integración de la energía que se genera al sistema. Digo, ¿qué se piensa desde el rol del Estado, ¿no? Nosotros creo que tenemos un desafío. La transición energética se va a terminar dando en las redes de distribución. Es fundamental adaptarla y la realidad es que hay cada vez más demanda de potencia y no va acompañada de consumo de electricidad, con lo cual las inversiones en alta tensión son cada vez más ineficientes, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y siempre se tuvo la tentación, es lo que se podían mirar los grandes usuarios, porque son pocos y porque son grandes consumidores, pero realmente el gran consumidor de energía es el usuario residencial. Entonces, lograr que ese usuario residencial consuma de forma más eficiente se logra con conciencia, digamos, información, con incentivos tarifarios, ¿no? De cobrar la potencia como corresponde, pero sobre todo con tecnología. Si las redes de distribución
se incorporara la tecnología, que parte de eso Paula mencionaba recién, se podría, quizás sin voluntad incluso de los usuarios, consumir de forma mucho más eficiente y eso permitiría un despacho mucho más organizado. Pero de nuevo, el desafío que tenemos es la regulación de la distribución en la Argentina es federal, entonces hay que discutir con provincias y municipios, digo, porque tienen que ser cuestiones consensuadas o nacionales, ¿no? Es muy complejo si cada provincia da una reglamentación distinta que se funcione, porque hay que generar un mercado, y después la incorporación de la tecnología. Alguna hay que traerla de afuera, pero otra muchas la podemos generar acá adentro. Ese yo creo que es el desafío que viene en integrar la distribución al sistema eléctrico. Bernardo. Mirá, transición energética es electrificar como gran medida, por lo cual nosotros hablamos de generación renovable, hablamos de transmisión. Al final, la capacidad de los grandes centros de consumo de recibir esa energía y como decía mejor Santiago, el problema de la potencia requiere un cambio más dramático. A mí la situación un tanto me preocupa y eso se va a verificar. En Argentina tenemos una penetración de electrificación que va a ser diferente. Tiene también que ver con un poco la situación económica del país y no lo podemos ignorar. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, pero tenemos una oportunidad también de, con los incentivos apropiados, la señal de tarifa, la toma de conciencia del consumidor respecto a cuál es el costo real, de introducir soluciones que impliquen que vos no tenés que estar poniendo solamente fierro a disposición del sistema, sino inteligencia. Hablábamos de sistema de almacenamiento, hablábamos de electrónica sobre la capacidad de transmisión y distribución. Me parece que ese es el gran desafío que tiene Argentina para ir aguas abajo, ¿no? Paula. Sí, sin duda la sustentabilidad y la descarbonización, la transición energética tiene que ver con, nosotros hablamos de electricidad 4.0, que es la combinación de lo eléctrico, y nosotros estimamos que el consumo de energía eléctrica se va a cuadruplicar en los próximos 20 años, fruto de un aumento poblacional, pero además de la electrificación de muchas actividades que hoy siguen consumiendo combustibles fósiles. El mundo se sigue abasteciendo en más de un 80% de combustibles fósiles, con lo cual lo que tenemos que hacer es un camino muy arduo y lo tenemos que hacer muy rápido. Y por otro lado, la digitalización. Entonces, esa combinación de electrificación inteligente que nos va a permitir gestionar de una manera mucho más eficiente el consumo y de esa manera también planificar mucho mejor la supply, ¿no es cierto? La oferta de energía. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. Muchísimas gracias.